tal? Muy buenas noches. Hoy aquí en La Fuente del Bombillo nos vamos a poner un poco serios. No es que seamos simpáticos en otros programas, pero el tema quizás lo merece, sobre todo porque hay que hacerlo con delicadeza. El concepto de salud mental, y ya se pueden ustedes imaginar por dónde voy, es un concepto relativamente moderno en la medicina, y uso el término de medicina. Empieza a surgir con cierta fuerza a comienzos del siglo pasado, con términos como eso, psicología, con términos como psiquiatría, y empieza ya a hacerse más social, más común, entrado el siglo XX, sobre todo después de las grandes contiendas bélicas, Primera, Segunda Guerra Mundial. Pero realmente no llega, y siempre hablo de Occidente, que no el tercer mundo, con naturalidad, incluso naturalidad comercial, si permiten el término, hasta muy entrados los últimos decenios del siglo pasado. Y en España, hasta que habría decir apenas 2 o 3 decenios, cuando empieza ya a normalizarse y a no verse como gente rara, la gente que va a un psicólogo, pues porque tiene que ir a un psicólogo, con normalidad. Es más, ¿por qué no reconocerlo? Allá por los años 80 y 90 nos resultaba entre el desconocimiento, la duda y un poco de ironía, porque parecía que el único que iba al psicólogo era Woody Allen. Y era un tema bastante más singular, hasta que llegó la psicología con normalidad y aquí la tenemos. Y de eso vamos a hablar, de psicología, de psicólogos y en cierto modo de psicología en Melilla. Y por eso tenemos pues, a 2 psicólogos. Muy buenas noches, don Daniel Ventura. Muy buenas noches. Hace tiempo que no lo veía, ¿eh? Algún tiempo, sí. A don Daniel Ventura, psicólogo, la acompaña Carmen Ararás. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, nos hemos elegido allí, o aquí, hemos hablado con varios psicólogos, entre que no se podía dejar de poner por razones puramente profesionales y también un poco de soltura televisiva, que aquí mis invitados la tienen, incluso cabría decir hasta cierta experiencia. Pero bueno, vamos a hablar en tono científico, didáctico y también quizás no tampoco tan dramático. La psicología ya está entre nosotros, ha llegado, pero voy a hablar un poco de un tema muy actual, antes de analizar todos estos pasos y también cómo ha cambiado según sus puntos de vista. ¿Cómo les ha ido a los dos, como psicólogos, en estos últimos 24 meses? Quiero decir, ¿ha afectado tanto el COVID como parece? Porque el COVID ha tenido muchos colores. Parecía que lo teníamos ya y de repente llega la 6ª ola que ha arrasado en el sentido comercial, físico y vírico, pero quizás los primeros momentos fueron los más duros, desde el hecho de que aquello mataba, al hecho de que no pudimos salir durante 3 o 4 meses y luego podíamos salir muy poquito a poquito. El año 2020 fue un año muy duro. Efectivamente, José María, el hecho de la pandemia yo creo que veníamos avisando desde el principio, ¿no? Porque estábamos teniendo unos estilos de vida completamente novedosos, confinamientos, nuestra conducta empezó a cambiar en cuanto a que no nos podíamos tocar, no nos podíamos besar, no podíamos abrazarnos, ¿no? Es decir, empezó a cambiar mucho la forma de vida, ¿no? de la sociedad y ya se empezaba a ver que habían unos cambios de conductas importantes, sobre todo, Carmen lo sabe porque estuvimos trabajando desde el colegio en la atención al personal sanitario, ¿no? Al personal que estaba en primera fila, porque empezaba a notarse que tenían secuelas de estrés relacionado con el ámbito laboral, porque trabajaban muchísimas horas y con mucho miedo y con mucho desconocimiento al principio, ¿no? Y si eso lo trasladamos al resto de la población, pues pasaba un poco lo mismo, la gente empezó a tener mucho más miedo al COVID, al contagio, a la pérdida. De hecho, habían desgraciadamente fallecimientos pues, que afectaban a la familia, que no podían resolver un duelo, ¿no? de forma adecuada, que lo han tenido que resolver de una manera totalmente atípica. En definitiva, se puede decir que sí, que ha afectado considerablemente estos 2 años a la forma de vida que tenemos nosotros o hemos tenido siempre, a esos cambios que me refiero que han ido ocurriendo y, por supuesto, al incremento en personas afectadas con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Y sin embargo, esto nos ha hecho más fuertes, porque ya estamos curados de espantos. Lo digo porque antes del COVID, la gente no lo sabe, pero hubo otros COVIDs u otros virus asiáticos que se quedaron allí en China, Corea del Sur, y era un tema oriental, hasta que este sí se ha expandido en sus diversas versiones, que el Delta Plus, ahora el sudafricano, el famoso Omicron, pero nos ha hecho más fuertes. Quiero decir, si llega una 7ª ola, como que ya lo asumimos mejor. Pues no lo sé, la verdad lo pongo un poco en duda. Al principio de la pandemia todo el mundo decía que de esto íbamos a salir mejores y más fuertes. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias a nivel de salud mental en general, y luego los problemas personales que pudiera tener cada uno pues han aflorado, ¿no? También y se ha visto que la atención a la salud mental pues no era la adecuada y se están dando muchos problemas. De hecho, nosotros siempre hablamos que la pandemia que viene es la de la salud mental.
Entonces, si nos ha hecho más fuerte, pues no sé, la verdad, creo que la gente está como un poco descreída ya del virus, ¿no? Estaban cansados, estamos todos cansados, estamos hartos de esta situación, de las mascarillas, de las restricciones, pero hemos perdido un poco el miedo también al virus y entonces pues se están relajando demasiado las precauciones, pero bueno, también es algo normal. La psicología, no obstante, sí ha llegado para quedarse, eso es evidente. Comentaba al principio que es una ciencia relativamente moderna, que tardó, como siempre pasa en estos casos, decenios en estabilizarse, en comercializarse, que habría que incluso decir el concepto sin ningún tipo de pudor, y a España llegó aún más tarde. Insisto, en los años 80 era un poco entre el tema de si vas al psicólogo, había muy pocos y lo decías muy bajito, era como una cosa muy oscura en una familia. Tengo un vecino que tiene un hijo que va, pero que le pasa algo, no lo sabemos. Y hay un silencio sepulcral en todo el bloque. Y luego, por la parte cómica, pues el ejemplo que te he puesto. ¿Cuándo se rompe? ¿En qué momento vosotros que sois veteranos, empieza ya a normalizarse? Porque yo creo que en los años 90 todavía no era muy normal. No existía eso, cuando ves una tragedia, un accidente, no existía aquello de, pues a tal persona están siendo tratados por médicos, cirujanos y alguien que lo trata psicológicamente. Ese término que a los periodistas usamos es relativamente nuevo, incluso todavía es muy nuevo, de 10, 12 años. Bueno, no se le ha prestado atención, pero no es un término que realmente se desconociera, entre otras cosas porque el concepto de salud, tal y como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, nos habla de 3 apartados, que es lo que nosotros somos cada ser humano, ¿no? Nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, que le prestamos muchísima atención a lo biológico, a lo somático, a la enfermedad médica, ¿no? A lo que normalmente estamos mucho más acostumbrados. Pero también hemos tenido, y siempre se han tenido, lo que pasa es que no se ha investigado al respecto, pues los problemas psicológicos o los problemas sociales que repercuten de una manera o de otra, interaccionan, ¿no?, entre estos conceptos, y cuando tenemos un problema médico, tenemos un problema normalmente, un desajuste emocional, ¿no? Es verdad que fue en el año 1879 cuando se crea el primer laboratorio de psicología experimental, que ocurre en Leipzig, en Alemania, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la psicología a unos pasos muy agigantados, con muchas corrientes psicológicas, una de las también conocidas, ¿no?, pues el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no?, que surge posteriormente, ¿no? Pero hay muchas corrientes, el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, etcétera. Y la psicología en tal a España llega muy lentamente, de la mano de la universidad, pues de la mano de uno de nuestros representantes más conocidos, era Pinillo, que bueno, pues aquí teníamos nuestros primeros licenciados en filosofía, rama psicología. Algunos de los psicólogos que todavía tenemos hoy trabajando actualmente en esta ciudad pues son de esa rama, ¿no?, de esa corriente. Y después ya se instaura la psicología como tal, pues como bien dice, sobre los años 70 y pico, 80, ¿no? Y bueno, al principio es verdad que la psicología para la gente de la calle, ¿no?, era algo como visto desde lejos, ¿no?, que le podía pasar a alguien, pero no a alguien en la familia, ¿no?, sino siempre a alguien de lejos, y les preocupaba mucho. Es decir, la gente pues tenían problemas y lo que hacían era pues iban a su médico, ¿no?, de familia, y no acudían a un psicólogo, entre otras cosas porque en los años 80, 90 era muy poquito, encontrar un psicólogo trabajando en la calle era muy difícil. Actualmente hay 2 psicólogos trabajando en salud mental, en el Centro de Salud Mental de la Seguridad Social, y son insuficientes, como son insuficientes los médicos psiquiatras, ¿no?, para una población de más de 80.000 habitantes. Poco a poco se ha ido normalizando, ya la gente, las familias, pues acuden al psicólogo, a veces viene la familia completa, otras veces vienen por problemas de interacción, o sea, no son problemas de, ¿cómo llamarlo?, no es un problema por la creencia de que alguien esté loco, ni mucho menos, no tiene nada que ver, ¿no?, con el concepto de la locura, sino que tiene más que ver en esos problemas, en las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, relaciones familiares, estrés, cosas que son muy cotidianas además hoy día, que ya lo fueron anteriormente, pero que ahora pues la gente, el usuario, hace más acopio, ¿no?, más uso de acudir al psicólogo con una naturalidad total, ¿no?, porque es algo que cualquiera puede hacer en cualquier momento y que lo puede necesitar, desde luego. Estudiaba, investigaba para esta entrevista y me di cuenta de que se va a quedar corto, se nos va a quedar corto la entrevista en cuestión, que por otra parte va a ser una pequeña película de lo que es la psicología, porque si algo que me ha sorprendido es la
múltiples ramas, como periodista, las múltiples opciones que tengo para hacer una entrevista. A saber, una generalista como hoy, una, ¿qué diría yo? Pues psicología de jóvenes, psicología de grandes acontecimientos o grandes desastres, en salud pública, salud privada, el trabajo, no le cuento en caso de situaciones especiales. No dan abasto. Esto es tiene su parte buena desde el punto de vista científico, es multicolor. Sí, la psicología es una profesión multifacética, la verdad, y es cierto que hay muchos ámbitos cada vez más, y además cada vez más reconocidos, ¿no? Yo personalmente en los últimos años me estoy dedicando a la psicología de emergencia y catástrofe, y es cierto que cada vez en las noticias, por ejemplo, se señala cada vez más la figura del psicólogo cuando acude a atender a personas que han pasado por situaciones críticas y demás. Entonces eso está haciendo también que a nivel social se vaya reconociendo cada vez más la profesión del psicólogo y la importancia en todos los niveles que comentan, ¿no? En el educativo, en el clínico, en el social, en muchos apartados diferentes. Hablemos de estadísticas. Me comentabas que sois pocos, hablo a nivel nacional y hablo de media siempre, que básicamente tendríais que ser pues, casi 3 veces más psicólogos a nivel nacional para llegar a la media europea, que habrá países con más, habrá países con menos. ¿Por qué no se llega? Todavía porque no está estructurado realmente, porque los mediterráneos somos muy duros. Pues yo creo que necesitamos el apoyo de los gobiernos. Ahora mismo, con este auge que está habiendo de la necesidad en atención por problemas de salud mental a las familias en general, pues se va demandando cada vez más psicólogos. Es decir, ahora mismo hay, como decía, en salud mental en nuestra ciudad estamos hablando de 4 o 5 profesionales, ¿no? El resto son profesionales que trabajan o bien para algunas compañías o trabajan por lo privado. Claro, todo el mundo no se puede pagar un psicólogo. Es decir, hace falta realmente que los gobiernos vayan teniendo más conciencia de que existe un problema y que, como decía Carmen, nos estamos encontrando con una epidemia en los problemas de salud mental, porque hablamos que 1 de cada 4 personas, en este país además, ¿no? 1 de cada 4 personas va a sufrir algún tipo de trastorno mental. Esas son las previsiones que hay desde hace ya algún tiempo. Por tanto, es probable que esta previsión haya cambiado ahora con el problema del COVID. Estamos teniendo algunos datos que he podido ver por ahí, pues 3-4% de personas que tienen un trastorno mental grave, es decir, un trastorno maníaco-depresivo, un trastorno, una esquizofrenia. Estamos hablando de un 2-3% en nuestro país. Y si hablamos de datos estadísticos que tengan que ver con personas que sufren de otros trastornos más comunes del punto de vista de la salud mental, ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, fobia simple, ¿no? Bueno, pues de esto estamos hablando de un 15% en nuestro país. Es decir, estas personas necesitan una atención, una intervención continua, ¿no? No es algo que se pueda ir dejando, entre otras cosas porque si no se les atiende adecuadamente, estos trastornos con el paso del tiempo se cronifican. Y bueno, pues al final tenemos que vivir con ellos toda una vida porque no hemos tenido la intervención y los tratamientos adecuados. Es decir, hacen falta mucho más psicólogos, evidentemente, que tendrían que estar dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, las compañías que atienden, las distintas compañías aseguradoras, pues exactamente igual, ¿no? Porque evidentemente el que puede pagarlo lo hace, pero el que no puede pagarlo no puede hacerlo y necesitan también esa atención adecuada. Psicología de desastres naturales o desastres en punto. De catástrofe y emergencia. Porque, sí, por ejemplo, lo del COVID casi ha rozado eso. Ha sido una pandemia internacional donde nos ha afectado psicológicamente y a nivel de fallecidos, al principio bastantes, sobre todo en varios sectores. Bueno, y ha seguido. La verdad es que el Omicron en estos 2 primeros meses en Melilla ha dejado un reguero de fallecidos que nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo se hace la psicología? Que entiendo que debe ser, iba a decir masiva, no sé el término, pero cuantitativamente sí más importante, sea un accidente de avión, sea una guerra, sea un conflicto. No tratéis de forma singular, sino grupal. Bueno, depende de la situación. Nosotros en Melilla, por ejemplo, casi siempre se nos activa para casos particulares, o sea, situaciones de fallecimiento repentino, por accidente, por suicidio, que tengan una serie de circunstancias alrededor que lo hagan especiales, ¿no? Pero lo más característico de la psicología de emergencia, yo diría que es la inmediatez, o sea, es una psicología que es ya, o sea, de aquí y ahora.
acude al lugar en el que te llama, entonces tienes que atender a la persona que te ha avisado y entonces no hay una planificación de la intervención, de lo que se va a hacer con ello, como puede ocurrir en consulta, ¿no? En consulta recibes al paciente, hablas con él y planificas una intervención. Aquí no, aquí tenemos que tenerlo claro desde el minuto 1 que acudimos a la llamada. Entonces, a mí me fascina personalmente, porque es muy, ya como digo, muy interesante y muy abierto a los cambios, hay que adaptarse rápidamente, hay que estar continuamente en formación para tratar de ofrecer el mejor servicio cuando nos llaman. Pero permíteme que te ponga un ejemplo muy actual. El hundimiento de este pesquero gallego, donde de los 24 tripulantes han quedado 3 por pura casualidad, porque estaban en proa en vez de en popa. Tan sencillo como eso. El tratamiento para estas personas, después de, yo no digo sin ni siquiera ver, porque creo que no tienen tiempo ni a ver a sus compañeros, saltaron y se salvaron de puro milagro. Debe ser inmediato. En cuanto a aterrizar en España, pues deberían estar ya siendo tratados, si ellos quisieran, vamos. Sí, claro, lo principal es que la persona quiera ser atendida y los familiares sí me consta que están siendo atendidos por profesionales del grupo de emergencias de allí de Galicia y la atención tiene que ser inmediata, porque de lo que se trata es de normalizar todas esas conductas y esas emociones y reacciones que están manifestando los familiares en este caso, ¿no? Que son los que están siendo atendidos. ¿Por qué? Porque son personas normales que están manifestando conductas y reacciones normales dentro de alguna situación anormal. Entonces se trata del trabajo del psicólogo, encuadrar esas emociones y esas reacciones que se están teniendo dentro de la situación y ayudar a la persona a canalizar para evitar duelos complicados o problemas psicopatológicos en el futuro, ¿no? Es como asentar las bases para que el procesamiento psicológico de la situación pues sea lo más sano y lo más natural posible, entendiendo que hay que enfrentarse al dolor, hay que enfrentarse al duelo, hay que enfrentarse a la pérdida, pero hay que normalizar todas esas conductas dentro de la situación. No Daniel, pero vosotros, perdóname la pregunta muy directa, ¿curáis? O sea, si realmente tenéis un paciente y lo tratáis debidamente, no, el paciente no se va ni se escapa, ahora no quiero, luego vuelvo, al cabo de un tiempo determinado, el problema que tenga, la fobia o lo que sea, termina por diluirse o desaparecer. Bueno, por regla general y además teniendo en cuenta los datos científicos que hay al respecto de la intervención, dependiendo de la corriente psicológica que emplee, en nuestro caso es la cognitivo-conductual, que es una corriente que tiene mucho contraste científico, es decir, todas las intervenciones que utilizamos, por lo menos en mi caso, son de tipo cognitivo-conductual, en ocasiones otras técnicas que puedan servir también, es decir, somos un poco eclépticos en ese sentido, pero son intervenciones que evidentemente tienen un porcentaje muy alto de éxito y más la respuesta sería si no funcionáramos la gente no vendría a verte, ¿no? A pedir ayuda, porque además en una ciudad como esta lo que más ocurre es que hay un boca a boca, ¿no? Es decir, pues la gente hablan entre ellos y cuando tienes algún problema pues te dice pues, vete a tal sitio que yo estuve y me fue bien, ¿no? Es decir, las fobias se curan, claro que se curan, se quitan o se aprenden a vivir con ellas. A veces hay problemas que podemos quitar, ¿no? De nuestro repertorio y hay algunos otros problemas que aprendemos a vivir con ellos, pero evidentemente lo que hacemos es sanar de alguna forma las emociones, ¿no? Es decir, que la gente pueda llegar a tener una mejor calidad de vida y se puedan adaptar a las circunstancias, a las condiciones, a los entornos de la mejor forma posible y con el menor sufrimiento posible. De eso es de lo que trata, que cada uno de nosotros podamos estar por los diferentes entornos donde nos movemos pues sin ningún daño emocional o con el mínimo de daño emocional. Ni accidentes de coche ni muertes violentas. El mayor número de muertes que hay en España que no sea por enfermedad es por suicidio, y además, con ventaja, una relación de casi de 3-1 o 4-1. Y en eso, mea culpa, una especie de pacto de Estado casi mediático de no publicar los suicidios, salvo que sea una persona importante o sea un suicidio masivo, lo cual implica el hecho de que el problema continúa. Vale. Mi compañera Marita ha hecho un programa excelente, duro, sobre este tema, pero el suicidio es el resultado de una sociedad, en cierto modo, que tiene sus verdaderos problemas, que no está siendo tratada adecuadamente, porque más de 3.000 suicidios son muchos suicidios, ¿eh? Hablamos de 10 al día en un país relativamente normal como el nuestro y no es la escala más grande, ¿eh? Que hay países occidentales supuestamente más civilizados que nos superan, pero vamos, con margen. Es la primera causa de muerte no natural en España, como dice, muy por encima de los accidentes de tráfico, que son la segunda, y otra serie de circunstancias.
hace falta que, como decía, si es el resultado de una sociedad que no está como debiera, ¿no? Podríamos decir que sí. El suicidio todavía es muy tabú. Todavía supone un estigma para las familias que se ven en las circunstancias de tenerlo entre sus miembros. Y entonces todavía es algo que se esconde, que no se quiere hablar abiertamente. Como decía, en los medios de comunicación hasta hace relativamente poco había como una especie de pacto de silencio por el que no se informaban de noticias relativas al suicidio, pues por miedo al contagio, ¿no? A que diera ideas a alguien, el efecto Werther que le dicen. Pero está demostrado que hablar de suicidio ayuda a prevenir el suicidio. Entonces, quizá lo que habría que hacer una intervención sobre cómo hay que informar de los casos de suicidio, ¿no? Que los medios de comunicación supieran qué datos hay que dar, qué datos no. Por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de Verónica Forqué, ¿no? Que todo el mundo conoce, que quizá no sea tan necesario saber la forma en la que ella decidió quitarse la vida, y se ha sabido. Entonces, hay que saber qué aspectos del suicidio informar, de qué vamos a hablar en la noticia. Pero sí se ha demostrado, por muchos diferentes estudios, que hablar de suicidio ayuda a personas que estén a lo mejor ideando o pensando, planteándoselo, les ayuda a, pues eso, a buscar ayuda, valga la redundancia, ¿no? A prevenir. Hablar de suicidio sirve para prevenir. No obstante, a ver, me centro en Europa. Europa siempre ha sido un continente difícil, complicado y violento. Y me refiero incluso, me voy muy para atrás, me voy a 1000 años atrás. Si no eran guerras, eran enfermedades. Si no eran enfermedades, eran cambios climáticos, que lo sabía. Hambrunas de forma masiva. Europa no entra en un momento pacífico relativo hasta después de la muerte de Napoleón. ¿A dónde quiero llegar? Que a pesar de todo, la sociedad se reinventa, supera sus problemas, muchos, sus injusticias sociales, las va superando. Y bueno, entramos en un siglo XX que ha sido de todo menos pacífico. Y aquí seguimos. Y es evidente que ha debido haber problemas mentales a lo largo de milenios y de siglos, y nunca se habló de psicología. ¿Por qué ahora sí? ¿Estamos peor o sencillamente siempre hemos estado igual, pero ahora intentamos curarnos? Bueno, antes no se hablaba de cáncer y el cáncer existía. No se hablaba de muchos problemas que hoy conocemos y que antes no se conocían. La psicología es una cosa que evidentemente es una ciencia que ha evolucionado progresivamente en los últimos años y cada vez más, donde cada vez hay más psicólogos científicos que se encargan de seguir investigando, ¿no? Bueno, no es un tema de modas, sino que es un tema de necesidades que tenemos, ¿no? No solamente en el ámbito de la salud mental, sino en todo lo demás. Hablábamos de los suicidios, por qué están creciendo, ¿no? Cómo están aumentando de una manera espectacular, que tiene que ver también mucho la pandemia, pero sobre todo también los estilos de vida. Es decir, estamos hablando de muchos chavales de entre 14 y 23 años, que hay un porcentaje muy importante ahí de jóvenes que se están suicidando, ¿no? Todos los días. La pregunta sería por qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto ahora? Y a lo mejor antes no ocurría con esta frecuencia, con esta intensidad. Yo creo que los estilos de vida, la falta de valores, las nuevas tecnologías también están haciendo su parte de daño porque no estamos utilizando las nuevas tecnologías como debiéramos. Todo este guisaillo, ¿no? De muchas variables que hay que tener en cuenta para llegar a la conclusión que al final pues hay muchos chavales, como un niño de 14, 15 años, ¿no? Puede llegar a plantearse o incluso llevar a cabo una conducta de suicidio. Bueno, pues eso es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Chavales que no salen, que no socializan, que no se relacionan, que las relaciones son virtuales, que se encierran en habitaciones. Esto cada vez se está viendo más. Al final se sienten mal, se sienten deprimidos, se sienten ansiosos, porque realmente su vida no va bien, pero no saben dar una explicación al estado emocional que tienen. No tienen la conciencia ni la educación en cuanto a reconocer las emociones, esto es que ahora se llama inteligencia emocional, ¿no? No saben reconocer a sí mismos qué me está pasando, qué emociones estoy teniendo, se encuentran simplemente mal, dicen que están mal y, bueno, y algunos pues no quieren vivir. Pero sin llegar a ese extremo del suicidio, pues hay mucha gente que está empezando a tener problemas de tipo emocional, de inestabilidad en las relaciones sociales y tal, y no saben por qué, ¿no? Le animas a que cambien un poco el estilo de vida, y si conseguimos que cambien un poquito el estilo de vida, ese estilo de vida tan
encerrados, las nuevas tecnologías, el juego, etcétera, etcétera, y lo cambiamos, empiezan a sentirse mucho más felices, empiezan a ver que hay un mundo diferente al que ellos han conocido, ¿no? De hecho, la prevención de los suicidios de los que hablaba Carmen pasa por ahí, por intentar dar información a las personas que de alguna manera se lo están planteando, se encuentran mal, para hacerle entender por qué se encuentran mal, qué es lo que le está pasando y darle alternativas para pasar, ¿no? Para quitarse de la mente esa idea, ¿no? Ese pensamiento autolítico. Pero Daniel, la sociedad entonces ahora es más errónea, me refiero a que tú y yo somos de una quinta similar. ¿Dónde? Vamos a darnos un poco de flores. Éramos un poco más duros y rudos. No nos tirábamos piedras, nos tirábamos bloscos. ¿Te acuerdas? Aquello del blosco. Vivíamos en la calle. Luego estudiábamos por la noche, pero se estudiaba. Había, como ahora, abusones, y en abundancia. Y además, y duros y rudos también, salvajes incluso. Los profesores, algunos eran... Ríete. Sí, sí. Joder. Con la Filomati. Joder, madre de Dios. Tenía algunos una puntería con los borradores que eran de francotiradores, ¿eh? Sí, sí. Sobre las cabezas de clases de 38, 39, 40 y 42 alumnos. Ríete de las ratios de ahora. Y ahí estamos, y estudiamos, y sacábamos carreras. Y mantenemos amistades, al menos en mi caso. Conozco, eso sí, he de decirlo, que en mi historia de estudiante de EGB, bachiller, etcétera, sí conocí al menos un caso de un amigo que se suicidó, presuntamente por amores. ¿Qué ocurre ahora? Son más, es que no sé si el término blando es válido, pero... Bueno, la diferencia, desde mi punto de vista, ¿no?, está en que cuando el profesor utilizaba ese estilo educativo tan hostil, tan agresivo, nosotros respetábamos aquello. Hoy día eso no se respeta. Hoy no se respeta al profesor. Hoy vas a casa diciendo que el profesor te ha hecho un feo y los padres al día siguiente están con el chaval protegiendo a su hijo y enfrentándose al profesor. Respetábamos a las personas que eran más mayores que nosotros, es decir, existían una serie de valores fundamentales que ahora mismo brillan un poquito por su ausencia. El respeto a la gente, el respeto a las personas mayores, el respeto incluso a los propios padres se nota en el día a día. Es decir, muchas veces nos encontramos con chavales que vienen a consulta, que vienen con sus padres lógicamente, y se enfrentan al padre, se enfrentan a la madre, se enfrentan a la familia. Es decir, esos límites que tenían que haber tenido durante su infancia, pues no lo han tenido, los padres no han sabido. Los estilos de vida de la familia han cambiado mucho, trabajan ambos, ¿no? Pasan mucho tiempo los hijos a lo mejor solos o con hermanos mayores o con abuelos o con algún familiar, ¿no? Esto hace que al final pasemos por casa y nos encontremos a alguien purulando por casa y decir, bueno, ese quién es, ¿no? Es un auténtico desconocido, es un niño que se ha transformado en un adolescente o en un adulto y que casi no conocemos porque hemos estado toda nuestra vida trabajando y viéndolo a ratos, ¿no? Es decir, yo creo que falta... Es complejo porque, claro, no se puede dar una solución fácil, ¿no?, a lo que está ocurriendo en la sociedad, pero yo creo que la sociedad necesita mucha educación, y no me refiero solo a la educación académica, sino a una educación en valores, una educación que parta desde la familia, donde sepamos que nuestros hijos tienen que ser autónomos, independientes, respetuosos, que tienen que ser responsables con sus tareas, y no con las tareas académicas solo, sino con las tareas que cada uno tiene que hacer en su casa cada día, ¿no? De manera que puedan tener una autoestima positiva en el sentido de que se sienten útiles, se sienten capaces, ¿no? Yo creo que esto está fallando, esto no está ocurriendo como debiera. Carmen, lo preguntaba esto porque a veces el psicólogo, a veces no, siempre el psicólogo está aquí para ayudar y mejorar la vida social, mental de una persona, pero ¿se puede centrar en una especie de lo que llama la pescadilla que se come la cola? O sea, al hecho de que hay una psicología, voy al psicólogo, primero, no soy capaz de solucionar mi propio problema, ahí va una. Dos, los que me rodean tampoco me ayudan, o no saben ayudarme, con lo cual necesito del profesional. Antes éramos, forzadamente, porque no había psicólogos, más autosuficientes, algo así como gana el valiente y el otro pues aguanta. Sé que vuestra misión es ayudar, pero vosotros, que además que ya tenéis experiencia, notáis una sociedad, y vuelvo a utilizar un término que no es nada científico, como menos madura, lo de blando sí. menos madura, y no solamente entre los jóvenes, incluso entre gente ya bastante mayor. Sí, además está perfecto el término escogido, que es menos eso, inmadurez. Porque es lo que dice Daniel, el problema está en los estilos de vida. De un tiempo a esta parte, ¿no?, han cambiado muchísimo. El ser humano es un ser social y cada vez, en lugar de involucrarnos más con los demás, con los que tenemos alrededor, nos aislamos.
Entonces, pues como decía, con las nuevas tecnologías, el ritmo de vida, las obligaciones laborales, los niños los sobrecargamos también muchas veces de actividades, de tareas. Entonces, pasa la semana y es que apenas ves a tu familia, o sea, no ves a tu marido, no hablas con tus hijos, en la mesa todo el mundo con la pantallita, las relaciones sociales que son la base, ¿no? Cuando uno empieza ya la adolescencia y demás, que empieza la importancia del grupo, de salir con los amigos, pues se están viendo un poco viciadas por el tema de las nuevas tecnologías, de que se relacionan cada vez más los adolescentes a través del ordenador, prefieren estar una tarde jugando en casa sentados en silla que salir a hacer, y todo eso conlleva pues la falta de ejercicio físico, la falta del aire fresco, bueno, todo lo que decía de lo que conlleva. Estamos tendiendo a aislarnos, ¿no? Tenemos un estilo de vida tan rápido, todo tiene que ser inmediato, además todo tiene que ser bonito y bueno, porque le damos la espalda a las emociones negativas muchas veces. Se habla mucho de psicología positiva, de que hay que educar en positivo, pero estamos obviando que hay una parte, no quiero decir mala, sino negativa, como decir, bueno, pues hay veces que me puedo sentir triste, que me puedo sentir enfadado, que me puedo sentir frustrado, y es una cosa totalmente normal y no estamos dándole a los jóvenes las herramientas necesarias para enfrentarse a eso. De hecho, la intolerancia y la frustración está en la base de muchísimos trastornos psicológicos, pues, de una gran mayoría. Entonces, no estamos dando a los jóvenes las herramientas necesarias para enfrentarse a eso. ¿Por qué es esto? Pues, lo que ha dicho Daniel lleva mucha razón, faltan valores en la sociedad, falta un compromiso con la educación, con el desarrollo de los niños. Hay que sentar las bases desde el principio, ¿no? Y entonces también el ejemplo que podamos dar los padres, pues muchas veces no es el adecuado, porque estamos sobrepasados de trabajo, de tareas, estamos muy pendientes del teléfono, del correo electrónico. Entonces ha cambiado, la forma de vida ha cambiado. Antes vivíamos en casas pues con los abuelos, todas las familias juntas, ahora pues eso ha cambiado la forma de vivir. ¿Notáis vosotros mucho esa sociedad, no sé, hiperflax, donde todo es fantástico, donde todo debe ser fantástico? No me entendáis mal, creo en el comentario de creo en uno mismo, desde el punto de vista deportivo, intelectual, matemático, profesional, para conseguir tus objetivos, pero a veces puedes que no lo consigas, bien porque no seas capaz, bien porque no puedas. Y bueno, no pasa nada, pues creo que los términos para sobrevivir a eso es, aparte de la propia supervivencia, es la determinación de seguir tirando hacia adelante. Pero no, es cierto, se quiere ahora, todo es, como decía Carmen, todo es muy positivo, soy positivo, la sociedad es positiva y confío muchísimo en mí mismo. Y a mí cuando alguien, sobre todo los muy jóvenes, dicen que confían mucho en sí mismo, ahí me da un poco de repelús en el aspecto de todavía tiene una vida por delante donde encontrar cosas buenas y cosas que no son tan buenas, porque cuando se confía mucho en sí mismo con 18 años y te chocas con algo que no puedes superar, pues claro, te llevas a la frustración pertinente, que es bueno, que todos nos hemos llevado a frustraciones pertinentes, todos hemos visto que a esa edad que pues esto no lo consigo. Mira, para empezar con nuestros hijos a educarles, yo creo que nuestra sociedad actual se centra mucho en lo académico. Si nuestros hijos sacan buenas notas, la familia está muy contenta, ¿no? Y además lo publica, ¿no? Sí, de alguna manera, lo dice por todos sitios y tal. Si sacan errores académicos, entonces no se publican, se guarda silencio. Nos centramos muchísimo en esa parte, que es muy importante, pero la habilidad académica es una habilidad de las 10 o 9 que existen. Una persona no solo crece en el ámbito académico, es decir, puede ser un muy buen estudiante y terminar su carrera y tal, pero necesita resolución de conflictos, necesita tolerancia a la frustración, necesita motivación de logro, necesita, es decir, una serie de ingredientes para que la persona sea persona. Necesita socializar, necesita estar con gente, necesita llevarte algún tipo de fracaso, que te digan que no. Y el no, que es la palabra mágica, debe de emplearse desde que el niño o niña es muy pequeño.
Muchas veces los padres no emplean el no y al final son muy flexibles, muy blandos, muy laxos y le dan a los niños todo lo que quieren. Claro, de esa manera no desarrollan la tolerancia a la frustración. Son niños que se estresan fácilmente, que cuando las cosas no van por el camino que quieren, pues entonces montan en ira, gritan, se tiran al suelo, lloran, agreden. Conforme van siendo más mayores, pues entonces va cambiando la conducta, ya no se tiran al suelo, ya dan golpes en las puertas, ya tiran cosas, ya insultan, en fin. Esto es lo que va ocurriendo más de lo que debería ocurrir. Que no es que no haya ocurrido en tiempos atrás, que sí, pero ahora se ve demasiado. Y se ve demasiado por eso, porque las variables de las que hablábamos, de familias que padre y madre trabajan, niños que pasan mucho tiempo solos, niños que estamos pendientes solo de que aprueben los exámenes, pero no estamos pendientes del resto de valores, como por ejemplo que sepa reconocer sus emociones, ¿no? O que sepa cómo nos sentimos los demás cuando ese niño hace algo mal, ¿no? Si está haciendo algún mal comportamiento, pues normalmente el padre, la madre o quien sea, o está pegando a un hermano, hay que hacerle entender cómo se siente su hermano por la agresión que está teniendo, ¿no? Y si eso no lo entiende el niño, el que está agrediendo, pues siempre seguirá agrediendo y no entenderá por qué está haciéndolo, no tendrá consecuencia. Entonces, nosotros somos muy complejos, el ser humano es extremadamente complejo. Y a diferencia de los animales que se mueven por pautas fijas de acción, por instintos y tal, nosotros no, nosotros por aprendizaje. Y los aprendizajes los hay buenos y los hay malos. Y todos estamos expuestos al aprendizaje bueno y malo, pero no somos conscientes muchas veces cuando ese aprendizaje que nos está inundando en ese momento es malo. Por lo tanto, no estamos encontrando este tipo de sociedades ahora, que no quiero decir que la sociedad sea un destrozo, pero hombre, lo que sí parece que está pasando es que estamos hablando de salud mental y que está creciendo el porcentaje de personas afectadas por trastornos de salud mental. Por lo tanto, algo debe estar pasando en la sociedad que no está bien y como consecuencia van apareciendo pues, todos esos trastornos que nos vamos encontrando, que se van incrementando, ¿no? Carmen, bueno, y hablemos de nosotros, de los melillenses, ¿cómo estamos de salud mental? Habéis comentado que el número de psicólogos en Melilla es relativamente importante, algo más de 100. De hecho, al consultar y prepararme este programa, me he encontrado con un montón de consultas que ni sabía que estaban, y ya digo, pues hay un montón. Al menos a nivel de primera planta, a nivel de segunda planta ya tienes que levantar un poco la cabeza, pero sí, hay consultas, sí. A nivel privado, a nivel personal. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos más o menos sanos o os necesitamos mucho? Bueno, creo que estamos como el resto de fatal. de la sociedad. No, la pandemia ha tenido mucho que ver, ¿no? Mucho más en Melilla, que encima estamos ya cerrados de por sí. Claro, el confinamiento fue desastroso para mucha gente. Luego los problemas que comentábamos al principio, en la salud pública hay pues 2 psicólogos, me parece, en el área de salud mental. Sí. Y entonces pues es insuficiente, la gente necesita, no pueden ser consultas de 15 minutos cada 3 meses. Entonces, por eso hay tanta consulta, tanto psicólogo privado, porque es que es un servicio necesario que hay que prestar, ¿no? Entonces, bueno, la salud mental de los melillenses tiene sus particularidades también por el tema multicultural, pero bueno, yo creo que en general no podemos decir que estemos demasiado mal, ¿no? Bueno, aparte que no es algo que nos tengamos que avergonzar por el hecho de acudir a un centro de salud mental o a un psicólogo privado, a un psiquiatra, no es algo que nos tengamos que avergonzar porque es un recurso necesario, por cierto, y que creo que cualquiera puede utilizar en cualquier momento. Es decir, nadie está libre de que en un momento determinado, bueno, pues cuestiones a veces laborales, ¿no? Alguien se estresa, tiene dificultades en las relaciones laborales, pues necesita que alguien le aclare, le ayude o le guíe de alguna forma, ¿no? Pues podemos encontrar tantos campos y tantas áreas de trabajo que cada vez hay más demanda, ¿no? Entonces, ojalá no se tuviera que necesitar no solo al psicólogo, sino tampoco al psiquiatra, ¿no? Pero la realidad es que cada vez hay una mayor demanda, también la gente se atreve a hablar más de su vida interna, de su vida privada, ¿no? Yo os veo cuando... A ver, también es una visión un poco cinematográfica. Gran parte de vuestro trabajo es escuchar muchísimo. O sea, lo que son desahogos psicológicos. Vale, eso es una acción. ¿Cómo reaccionáis vosotros? ¿Cómo al cliente, a la persona afectada, cómo empezáis a curarlo? Con la palabra, evidentemente, pero ¿cómo? Con la palabra sí, pero es que lo que ha dicho es muy importante, es que escuchar es fundamental, saber escuchar. Cuando la persona te está contando su problema, tú tienes que, aparte de escucharle, le tienes que hacer llegar que lo estás escuchando y le estás entendiendo y te está llegando el mensaje.
Entonces, una de las habilidades que recuerdo en la carrera decía, el buen psicólogo tiene que saber escuchar, la escucha activa que nos decían, ¿no? Entonces, es que hoy se escucha poco, hoy en día yo creo que escuchamos poco, en los psicólogos sí, por supuesto, digo a nivel general, y entonces eso es fundamental. Es que no hay palabras, no hay terapia sin escuchar. Y horas, supongo, ¿no? Sí, sí. No puedo evitarlo, fuiste consejero de Bienestar Social, así que te tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo viste cuando conociste a los inmigrantes que llegaban y sobre todo a los menores, los famosos menores? Las aventuras, y es un término, que podían contarnos esos menores que atravesaban Marruecos o medio mundo, medio continente, para llegar a Melilla y luego llegar a Europa. Ahora, como sabrás, debido al COVID precisamente ya hay menos menores, de los 1000 y pico se han quedado unos 400 y sigue disminuyendo el número porque bueno, se van trasladando poco a poco. Pero supongo que eran muy necesitados de tratamiento psicológico. Eran muy necesitados de todo, absolutamente de todo. Lo que pasa es que en condiciones como la de esos niños o esos inmigrantes que llegan, lo primero que hay que cubrir son sus necesidades más básicas y fundamentales, ¿no? Que es la vestimenta, el abrigo, la alimentación, ¿no? Cuando empiezan a contar historias, evidentemente las historias de estos niños, cuando hablan, cuando las cuentan, son tremendas. Son tremendas, pero son historias tremendas que vienen de su propio país, donde la están sufriendo, como el ser tirado a la calle, ser abandonado por sus propios padres, o haberle hecho, en muchos casos, son un plan, ¿no?, de inmigración hecho por sus propios padres, donde le han planificado el recorrido, el itinerario, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Es decir, que también venían algunos niños de clase media, ¿eh? Sí, eso sí. Con sus brackers, es decir, que venía de todo. Parecían escapados de la casa. Totalmente, ¿no? Pero había una planificación, sí. Porque después cuando hablabas con ellos te decían, no, si yo es que me ha traído mi padre, es que yo quería que me trajera mi padre, yo lo que quiero es tener documentación, ¿no? Es decir, que el abanico de sujetos, de chavales, o en el caso de los niños, que es lo que más conozco, pues era muy variado. Venía desde el niño que había estado en la calle y llevaba mucho tiempo en la calle, años en la calle en su país, que por eso no se fiaban de estar en centro, no sabían vivir en centro, no se fiaban absolutamente de nadie, ¿no? Entonces preferían vivir en la calle con aquellos que ya conocían porque procedían también de la calle. Y estaban aquellos otros que tenían otros intereses, que sí que estaban en centros, pero que evidentemente tenían un plan de inmigración temprana, porque en Marruecos los niños son más maduros que nosotros. Estos se negaban a nivel nacional a veces, por ejemplo, recuerdo que hablamos con alguien de la Fiscalía General del Estado y era como no le gustaba mucho la idea de que se pudiera medir la madurez psicológica. Porque claro, si medíamos la madurez psicológica de estos niños, muchos eran lo suficientemente maduros si lo comparábamos con niños de nuestro entorno. Es decir, con niños de nuestro entorno, pongamos un niño mayor de edad, de 18 años, pues podría ser mucho más infantil el de 18 años nuestro que el de 15 o 16 de Marruecos, porque tenía mucho recorrido ya, muchísima experiencia, ¿no? Entonces, es una forma de medir un poco el estado en que se encuentra una persona, ¿no? Es decir, ¿en qué situación se encuentra un chaval de estas características? ¿Es maduro o es un niño realmente infantil? Desde el punto de vista cronológico no cabe duda, si tienes 15 años eres un niño, pero desde el punto de vista psicológico de la experiencia, ¿eres mayor? ¿Puedes ser mayor? Bueno, ha habido muchas cuestiones éticas a la hora de decidir cómo había que medir la edad de estos chavales, porque desde luego muchos de esos chavales, que además, por cierto, no es que quisieran ser niños, sino que lo que querían era trabajar y poder enviar dinero cuanto antes a su familia, ese es su objetivo, y tener su documentación para hacer la reunificación familiar. Había problemas de todo tipo, desde abusos, violaciones, maltrato, en fin, todo lo inimaginable. ¿Hombres o mujeres? ¿Cuáles son aquí en Melilla al menos vuestros, bueno, voy a decir el término, pacientes que os visitan? Bueno, en lo que a mí me concierne, sí, que es el grupo de intervención psicológica en emergencia y catástrofe, creo que atendemos más a hombres que a mujeres. No sé a nivel de consulta cómo estará. Bueno, yo en mi caso tengo unas posibilidades muy amplias porque yo veo parejas, sobre todo veo muchos niños por mi especialidad, que también soy especialista en infantil y juvenil. Entonces, veo muchísimos niños y adolescentes y también adultos, pero entre los adultos vienen muchos hombres y muchas mujeres. Es decir, hace años sí venían a lo mejor más mujeres que hombres, solían consultar más por temas de ansiedad, principalmente, incluso problemas en las relaciones de pareja, ¿no? Dificultades en las relaciones
con el novio, con el marido y tal. Pero esto después se ha ido abriendo más, cada vez son más hombres los que vienen también consultando por lo mismo que venía la pareja, ¿no? Por problemas en las relaciones de pareja, problemas en las relaciones interpersonales o problemas a nivel laboral, ¿no? En las relaciones laborales. Pero niños, sobre todo, vienen muchísimos niños con familias que no saben abordar a lo mejor un tema de mal comportamiento, niños de 3, 4, 5 años, pues que a lo mejor tienen muchas rabietas o no hacen absolutamente caso al padre o a la madre o a ninguno de los dos, o que tienen problemas con el sueño, con pesadillas o alguna fobia a la oscuridad, a la soledad, alguna ansiedad de separación. Niños vienen muchísimos, evidentemente con sus padres. Cuando el niño es muy pequeño no trabajas con el niño, sino que los padres te cuentan cuál es la historia del niño y entonces le dan las pautas a los padres para que ellos puedan modificar el comportamiento del niño, lo que les trae el motivo de consulta, ¿no? Bueno, adolescentes también, con los que tienes que pactar, tienes que negociar y a ver de qué manera podemos conseguir que vuelvan a la senda de lo académico, el buen comportamiento, las normas en casa, en fin. Y de ahí pues seguimos subiendo a los adultos, a las parejas que tienen dificultades como la puede tener cualquiera, ¿no? Es decir, a nivel pareja podemos tener problemas todos. Bueno, pues cuando aquello se va de madre, pues no queda más remedio que buscar algún mediador, alguna intervención para que nos hagan saber qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos hacer mejor, ¿no? En las relaciones de pareja, relaciones familiares. A veces la familia se desestructura, se llevan fatal, discuten mucho, pues hay que buscar cuáles son las causas e intentar poner una serie de pautas y normas para que la familia vaya. Es decir, que el abanico de posibilidades y en una ciudad como esta es muy amplio. O sea, si aquí no especializamos en un área concreta, pues sería muy difícil vivir de esto, ¿no? Por lo tanto, tienes que abrirte mucho el abanico, las áreas de intervención para poder subsistir, ¿no? En este caso, que hoy día, ya digo, en estos 2 últimos años, desde luego, se han disparado las visitas al psicólogo. Bueno, pues estamos finalizando, como veis, el fondo del bombillo pasa muy rápido si el tema es interesante y tengo buenos invitados, pero sí acabaría con un aspecto, un punto de vista mío, y además yo ya lo hago público, que este programa da para más, para mucho más, para todo la salud pública, salud privada, salud de dramas generales, acontecimientos realmente traumáticos, mujeres, hombres en grupos, la verdad es que inmigrantes en este caso en Melilla, la verdad es que da para muchos colores y ya se me está brujuleando algún tipo de idea de programática para esta televisión, tiempo al tiempo. Pero sí me gustaría acabar, aparte de agradeceros vuestra presencia, con un aspecto un poco negativo. Realmente comenzamos el programa y con una advertencia vuestra, que la pandemia siguiente sería, al menos en el mundo occidental, porque siempre hablamos de nosotros, cuidado de Occidente, como si en el tercer mundo no hubiera problemas. Yo supongo que los hay, pero están en ese proceso de todavía no llegar a la psicología y sobreviven más fuerte, sin psicólogos. Y sin médicos. Y sin médicos. Yo creo que sin nada. Realmente lo veis venir a ver, no digo en un tono así como apocalíptico, pero sí veis venir que esto da, bueno, que va a dar trabajo bastante, sí, para los próximos, digamos, 20 años, por ejemplo. Sí, es que está claro que hay que darle más importancia al tema de la salud mental y, como decía Daniel al principio, las instituciones tienen que implicarse. Hay que invertir en salud mental y hay que darle la importancia que se merece. De hecho, la definición de salud de la OMS incluye tanto la salud física como la salud mental. No hay salud sin salud mental. Entonces, es muy importante que desde las instituciones, desde los que tienen el poder para intervenir sobre esto, se establezcan medidas adecuadas, ¿no? Porque sí es cierto que, aparte de que la pandemia ha hecho aflorar muchos problemas psicológicos, por suerte, como hemos estado comentando aquí durante todo el programa, cada vez más está más aceptado ir al psicólogo. O sea, se puede ir al psicólogo desde para tratar un trastorno emocional hasta para dejar de fumar o para tareas de crecimiento personal, ¿no? Entonces, es tan amplio el campo de actuación de la psicología y está ya tan aceptado, quiero creer, ¿no?, que ya está muy aceptado, que ya no es como antes, que decía voy al psicólogo o vete al psicólogo. Lo hacías bajito, lo hacías muy bajito. Yo no estoy loco, ¿no? No, entonces quiero pensar que se va a dar la importancia que se merece. Evidentemente algo hay que hacer porque hemos visto el número de suicidios que aumenta, sobre todo eso es lo más preocupante, ¿no?, que esto está provocando muertes. Entonces, evidentemente hay que actuar sobre eso, pero quiero pensar que el panorama es optimista y que se presenta una atención a la salud mental mejor de la que hemos tenido hasta el momento. Pues Carmen, Daniel, con esa esperanza
de que el tema vaya mejor, de que se reconozca el problema, porque si no se reconoce un problema no hay forma de solucionarlo, y con una especie de preinvitación que no puedo definir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, de vernos de nuevo en algún que otro programa similar, porque esto promete, he descubierto un mundo con esto, lo reconozco, estaba yo bastante manejado de la psicología, y os agradezco mucho vuestra presencia, se agradezco además a los compañeros vuestros que tengáis y que tenéis, y que quizás los vaya invitando con regularidad, y espero que lo hayáis pasado bien. Pues a tu disposición. Ahí me habéis dejado sano, ¿eh? A tu disposición. Hoy ha sido todo muy genérico, pero sí. Bueno, se puede profundizar mucho y en muchos temas. Vale, pues nada. No, cojo el testigo, Muy bien. Bueno, pues nada, nosotros nos despedimos aquí en la Fuente del Bombillo. Espero que les haya interesado este programa, que nunca lo había tocado en las tres digamos, partes que ha tenido esta Fuente del Bombillo, hace ya casi 20 años, cuando ellos se sacaron la carrera, ahora 3 o 4 años, y ahora, pues la psicología la verdad es que nunca lo había tratado, así que así lo he cogido con ganas y volver a cogerlo porque esto da para mucho. Espero que os hayan entretenido, espero que en cierto modo, en el sentido positivo, os hayan divertido y se hayan informado y se hayan quitado también ciertos tabús de la psicología y las posibilidades que tienen para curarles a ustedes o a algún conocido. Y les invito a la siguiente Fuente del Bombillo, que será un tema totalmente diferente. Ya verán. Muy buenas noches.